Y antes de empezar ya formalmente la sesión, quisiera simplemente comprobar que estamos todos. ¿Está Andrea? Es que no la veo. ¿Andrea Fernández? Sí. Vale. ¿Ana Belén Benito? Sí. Muy bien. ¿Judith Sánchez? ¿Judith? ¿Sí? ¿Juan Pedro Franco? Sí. Vale. Y Judith sí está, pero no se la escucha. ¿Tiene Hola. algún problema? Hola, Va. ¿ahora se me escucha? Judith, a ver, habla otra vez. Sí, yo creo Hola. que sí. Hola, Vale, se te escucha. buenas tardes. ¿Y Astrid Martín? Sí, presente. Vale, pues venga, si estamos todos, yo les voy a pedir, por favor, que somos 5, seamos muy estrictos y estrictas con la hora, tenemos un cuarto de hora solo, y que ustedes decidan si quieren 5 minutos de preguntas después de cada exposición o quieren más bien unir el tiempo de debate y abrir un debate abierto al final. ¿Qué prefieren? A mí me da lo mismo. Yo, si quieren, me salgo yo y lo deciden entre ustedes. A ver, yo creo que será más productivo un debate final, ¿no? Todos juntos. Sí, yo también como Juan Pedro. Vale, me parece bien. Sí. ¿Están de acuerdo entonces en un debate final todos? Vale, pues entonces cuando empecemos les voy a pedir que sean muy estrictos con los 15 minutos, ¿vale? ¿Es necesario que yo les interrumpa cuando faltan 5 minutos o ya se apañan ustedes? Yo lo agradecería en mi caso, por ejemplo. ¿Que te avise? Sí, por favor. Vale, entonces doy un aviso cuando falten 5 minutos y un aviso cuando falten 2 para que vayan concluyendo. Perfecto. Vale, Perfecto. pero no se pongan nerviosos, simplemente será, le quedan 5 minutos, le quedan 2 minutos, ¿vale? Pero no se aturullen por eso, ¿vale? Gracias. Bien, pues nada, son y 14 todavía. Cualquier duda que quieran plantear, cualquier comentario. No veo el chat, a ver, me ponen. Sí. Muy bien, son las 3:15. Según lo previsto, vamos a empezar. Mi nombre es Antonio Francisco Canales. Voy a coordinar esta sesión de la línea 3, Investigación en Didácticas Disciplinares. Les agradezco mucho su presencia, les doy la bienvenida. Hemos acordado que vamos a hacer las exposiciones todas seguidas, una detrás de otra, y que reservaremos el tiempo de debate para el final. La primera exposición corre a cargo de Andrea Fernández Cienfuegos, la ansiedad lingüística en el aula virtual. Por favor, Andrea, cuando quieras. Hola, ¿se me oye bien? Sí, sin problema. Perfecto, muy bien. Pues buenas tardes a los que estáis en Madrid y buenos días a los que estáis en Latinoamérica. En primer lugar, quiero desear mucha suerte a mis compañeros con sus investigaciones, porque imagino que para casi todos habrá sido un año bastante complicado, así que mucho ánimo para todos. Y, por supuesto, gracias a la organización por coordinar todo el evento y a la Facultad de Educación por darnos la oportunidad de compartir nuestros avances. Voy a empezar, comparto mi pantalla, ¿vale? A ver. ¿Veis mi presentación ahora? Sí, yo la veo. ¿Sí la veis? Vale, perfecto. Vale, pues empiezo entonces. Yo estoy investigando sobre la ansiedad lingüística en el aula virtual,
bajo la tutela de la doctora Isabel García Parejo, a quien quiero aprovechar para saludar y dar las gracias por su ayuda en el proceso. Voy a cubrir brevemente todos estos puntos: el problema, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones preliminares y dónde estoy ahora en la investigación. Va a ser bastante breve porque la verdad es que había preparado una presentación demasiado larga y he tenido que recortarla en el último minuto. Pero quiero empezar contextualizando un poco el origen de mi investigación y el problema, ¿no?, que yo he encontrado. Yo en este momento trabajo como lectora de español en la Universidad China de Hong Kong y cuando en el mes de enero del año pasado hicimos la transición a las clases en línea, nos encontramos que la participación aumentó notablemente en nuestras clases. Esto fue una sorpresa porque nosotros esperábamos, de hecho, el efecto contrario. Y bueno, el fenómeno llamó mi atención y cuando investigué un poquito en la literatura no encontré mucho. Así que me pareció que ahí había una necesidad y una oportunidad de investigación. Y bueno, la pregunta que me hago es si la tecnología es un agente neutral. Y lo que yo pienso es que es necesario un análisis crítico del papel de la tecnología y sus efectos sobre las diferentes dimensiones implicadas en el aprendizaje. El marco teórico que estoy desarrollando cubre 3 aspectos clave, que son la dimensión socioafectiva en el aprendizaje de lenguas, la ansiedad lingüística y los entornos virtuales de aprendizaje. No me voy a extender mucho en el marco teórico porque no tenemos tanto tiempo, pero para quien esté interesado, pues puede consultar la versión más extensa en el libro de actas cuando se publique. Lo que sí quiero mencionar es que en el caso del componente afectivo, las aportaciones más relevantes vienen de los campos de la psicología y de la neurobiología, con resultados que nos han permitido concluir que, uno, el plano afectivo subyace en el cognitivo y que en el caso del aprendizaje de una lengua extranjera, el aprendizaje depende menos de los materiales, de las técnicas y de los análisis lingüísticos y más de lo que sucede dentro de y entre las personas en el aula. Además, y en el caso de la ansiedad lingüística, que es el objeto de mi investigación, es la emoción más ampliamente estudiada en la lingüística aplicada, seguramente porque es una experiencia intensa y relativamente frecuente. Este constructo fue definido por Horwitz como un complejo marcado que afecta a la autopercepción, a las creencias, a los sentimientos y a la conducta en el aula de idiomas. Además, como estableció Krashen en su famosa hipótesis del filtro afectivo, cuando los aprendices experimentan unos niveles de ansiedad y de estrés elevados, se produce un bloqueo que dificulta el aprendizaje. En cuanto al análisis del medio virtual, vamos a utilizar 3 teorías comunicativas que vamos a aplicar al contexto educativo y que son estas 3 que estamos viendo ahora en la pantalla. La primera de ellas es la teoría de la riqueza de los medios, que establece un rango para clasificar la comunicación de los medios de menos a más ricos y otorga a la comunicación cara a cara el nivel más alto de riqueza a la hora de transmitir un mensaje. Siguiendo un enfoque similar, unos años más tarde, Ned Cock promulgó la teoría de la naturalidad de los medios y él propuso el constructo de naturalidad como concepto clave para clasificar la comunicación a través de la mediación tecnológica. Y de acuerdo a esta teoría, cuanto más baja es la naturalidad del medio, mayor es el esfuerzo cognitivo durante la interacción, mayores son las posibilidades de ambigüedad y menor es la excitación psicológica que nos produce esa interacción. Finalmente, la tercera teoría sería la que nos propone la existencia del efecto de desinhibición en línea. Y según esta teoría, el anonimato visual tendría un efecto sobre el comportamiento de las personas, favoreciendo su desinhibición y haciéndolas más proclives a expresarse abiertamente y a asumir riesgos sociales, que es algo que vemos constantemente en las redes sociales, como Twitter o Instagram, Facebook, etc.
Hay unos cuantos estudios previos que aplicaron estas teorías al contexto educativo. No tenemos tiempo para repasar todos los resultados, pero sí quiero mencionar algunas de las conclusiones más relevantes, en concreto de un estudio que realizaron Blau y Caspi en el 2010, y ellos encontraron que, en primer lugar, los estudiantes en medios de baja naturalidad realizaban un mayor esfuerzo cognitivo para reducir la ambigüedad del mensaje, y esto es lo que más nos interesa en nuestra investigación, que los estudiantes que interactuaban en condiciones de invisibilidad participaban más y asumían más riesgos sociales e intelectuales. Esto confirmaría nuestra observación inicial el pasado mes de febrero y es lo que me lleva a plantear esta hipótesis inicial, y es que el entorno virtual y la mediación tecnológica tendrían un efecto mitigador sobre la ansiedad lingüística. Cuanto a la metodología de este estudio, pues ante la imposibilidad de modificar las condiciones en las que ocurre el fenómeno y de tener control sobre las variables, el diseño es ex post facto y triangular con análisis de datos cuantitativo y cualitativo. Los participantes son estudiantes universitarios matriculados en cursos de lengua extranjera en el Departamento de Lingüística y Lenguas Modernas de la Universidad China de Hong Kong. Y la recogida de datos se está llevando a cabo en varias fases. La primera fase es un estudio exploratorio que tuvo lugar hace exactamente un año y que sirvió para diseñar las siguientes fases. Y este estudio exploratorio es el que voy a presentar ahora. En este estudio participaron 138 estudiantes que en ese momento llevaban 4 meses asistiendo a clase en línea. Y se recogieron datos cualitativos y cuantitativos a través de un cuestionario diseñado específicamente para la ocasión, y en el que se les pedía que compararan su experiencia en las clases en línea con su experiencia anterior en las clases en persona. Y, bueno, como he dicho, participaron 138 estudiantes. En pantalla vemos ahora una distribución de los participantes por lengua de estudio. Estudiaban francés, alemán, italiano, coreano, español y, bueno, había un estudiante de japonés. Y como he dicho antes, lo realizamos hace un año, en junio del 2020. Resumo los resultados más significativos. Un 60% de los participantes afirmó responder voluntariamente a más preguntas en las clases en línea, frente a un 13% que estaba en desacuerdo con la afirmación, de lo cual podemos inferir que respondían voluntariamente a más preguntas en las clases en persona. Un 46% nos dijo que contribuía más al debate en las clases en línea, frente al 19% que estaba en desacuerdo, es decir, de nuevo podemos deducir que contribuían más en las clases en persona o que contribuían menos en las clases en línea. Además, un 50% afirmaba estar más relajado en las clases en línea, sentirse más relajado, frente al 16% que estaba en desacuerdo con la afirmación, lo que nos hace pensar que solo un 16% estaría más nervioso en las clases en línea. Y el 47% nos dice que le preocupa menos cometer errores en las clases en línea, frente a un 21% que estaría en desacuerdo o que estaría más preocupado por cometer errores en las clases en línea. La última pregunta del estudio era una pregunta de respuesta abierta en la que se les pidió que si tenían algún comentario que añadir lo hicieran. No era una pregunta de respuesta obligatoria, así que no obtuvimos tantos resultados. Sin embargo, los que obtuvimos fueron bastante significativos. Por ejemplo, el primer participante nos dice que le da vergüenza levantar la mano en las clases en persona y que no se siente muy cómodo para hacer preguntas en las clases en persona. Te quedan 5 minutos, ¿eh? Muy bien, gracias. El participante número 2 nos dice, en la misma línea, que para él la participación es menos rara o menos embarazosa en las clases en línea. Lo mismo nos dice el participante 3, que le resulta más fácil
hablar en las clases en línea. Y el cuarto participante nos dice que en las clases en persona le ocurre que a veces los estudiantes contestan demasiado rápido a las preguntas del profesor y él no encuentra oportunidad de aportar. Sin embargo, en las clases en línea, por alguna razón, le resulta más fácil aportar su opinión o contestar o participar. También hubo algunas respuestas que tenían una línea un poquito más negativa en cuanto a las clases online. Por ejemplo, este participante número 5 nos dice que él tiene la sensación de que el profesor no es consciente de sus dificultades, de si se está quedando atrás, de si no entiende algo, a no ser que él activamente haga preguntas. El del participante número 6 nos dice que le resulta más difícil interactuar tanto con otros compañeros como con el profesor o hacer preguntas en clase. Y un poco lo mismo nos dice el participante 7. Entonces, teniendo en cuenta estos resultados y lo anunciado por Herbert Seliger cuando nos dijo que si los estudiantes están relajados, participan voluntariamente y se convierten en high input generators, podemos teorizar que la mediación tecnológica tendría un efecto positivo en la disposición de los estudiantes a participar e interactuar en la clase de lengua extranjera. Esto podría explicarse debido al anteriormente mencionado efecto de desinhibición en línea, según el cual los diferentes grados de invisibilidad derivados de la mediación tecnológica actuarían como un escudo de protección para algunos estudiantes, teniendo esto como consecuencia un incremento de la participación, de la interacción espontánea y de la asunción de riesgos. No obstante, hemos visto ahora al final que había algunos comentarios que expresaban una preferencia por las clases en persona. En este tipo de comentarios podrían apoyar la teoría de la naturalidad de los medios de Ned Cook, así que se podría argumentar que ese mayor esfuerzo cognitivo exigido a los estudiantes durante las clases en línea tenía como consecuencia un incremento de la ambigüedad durante sus interacciones con los compañeros. Hemos visto que algunos mencionaban que les resultaba difícil comunicarse o interactuar con los compañeros y profesores, y también cierta sensación de aislamiento. Hubo un estudiante que nos comentó que él no le parecía que el profesor no se daba cuenta de si tenía problemas o no durante la sesión de clase. Así que podemos concluir. Sí, vaya concluyendo porque le quedan 2 minutos. Muy bien, concluyo. Que en el estudio exploratorio la mediación tecnológica tendría un efecto positivo en la disposición de los estudiantes a participar e interactuar en la clase de lengua extranjera. Por tanto, estos resultados validarían la hipótesis inicial y nuestras observaciones del año pasado y justificarían la continuidad de la investigación. ¿Y dónde estamos ahora? Pues este estudio exploratorio nos sirvió para diseñar el estudio cuantitativo que está ahora mismo en desarrollo y que tiene 2 fases. En la primera fase, el propósito, el objetivo del estudio cuantitativo es comparar la ansiedad lingüística en estudiantes en cursos en línea con estudiantes en cursos en persona. Entonces, se está midiendo sus niveles de ansiedad utilizando para ello un instrumento que es el Foreign Language Classroom Anxiety Scale, que ha sido utilizado ya en numerosos estudios y está validado como una herramienta efectiva para medir la ansiedad. Entonces, utilizando esta herramienta, en el curso 2021 que acaba de terminar, se midió la ansiedad en los estudiantes en los cursos en línea. Participaron 300 estudiantes. En el curso que viene, 21-22, si todo va bien y no hay cambios, mediremos la ansiedad en los estudiantes en los cursos en persona. Esperamos tener otros 300 participantes, así que el número total para el estudio cuantitativo serían 600 participantes. Y paralelamente hemos realizado un estudio cualitativo porque hemos visto que los resultados en el exploratorio, que han sido pocos porque era voluntaria la última pregunta, respuesta abierta, pero eran muy interesantes. Entonces decidimos añadir la triangulación cualitativa, que se está desarrollando ahora en este mes de junio, termina esta semana ya, y han participado 57 estudiantes que están asistiendo a clase en cursos híbridos. Esto es bastante interesante porque tienen clase en persona y en línea en días alternos, así que tienen una posición privilegiada, ¿no?, para comparar ambos entornos. Y bueno, esto es en lo que estamos trabajando ahora y estamos muy, muy emocionados por analizar los resultados
Además, yo he echado un vistazo a los resultados del estudio cualitativo que estábamos haciendo ahora y los comentarios son bastante interesantes y irían en la línea de la teoría de la naturalidad de los medios, sobre todo en el aspecto en el que hablan de una menor excitación en la interacción cuando utilizamos la mediación tecnológica. Pero bueno, esto ha sido muy, muy preliminar. Y esto es todo. Muchas gracias por escucharme y cualquier pregunta podéis dirigirla a mi dirección de correo electrónico. Gracias. Y perdón, quería aprovechar de nuevo para agradecer a mi directora, a la profesora Isabel García Parejo, por su ayuda y al comité. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Andrea. Veo que hay preguntas en el chat. Vamos a recuperar las preguntas al final. No sé si, bueno, pues si las escriben, las iré leyendo yo o les daré paso a las personas que la plantean. Ahora es el turno. Sí, perdón, solo quería informar de que yo me tengo que ir porque aquí es de noche y me voy a quedar sin transporte para volver. Estoy en el campus, había informado al comité. Entonces, no pues sé si voy a... Casi mejor que hagamos ahora las preguntas. ¿Te parece que abramos un turno de 5 minutos? Vale. Vale. Pues entonces, bueno, yo veo en el chat 2 preguntas, una de Carl Clayton Horner y otra de Carlos Rojas. Yo no sé si Carl puede hablar. ¿Puedes hablar? ¿Puedes intervenir? Carl. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Pues bueno, tengo pues la pregunta en referencia a la tecnología y cómo has podido pues analizar los datos, ¿sabes? De los datos cualitativos y cuantitativos. ¿Cuáles son las herramientas que has podido usar? Y además, a ver, en términos de la triangulación, ¿cuál es el tercer ángulo? Vamos, cualitativo, cuantitativo y ¿qué más? ¿Cuál es la tercera? No, o sea, no hay tercera, es cuantitativo y cualitativo. Me refiero a que en el análisis cuantitativo se analizan los dos, las clases en línea, las clases presenciales y luego para ver si hay una correlación y luego estaría el análisis cualitativo. En cuanto... Sí, perdón. En cuanto a la tecnología, los datos los he recogido con Qualtrics. Los estoy recogiendo con Qualtrics. Ese análisis todavía no lo he hecho porque no ha terminado todavía la recogida de datos. Todavía está en proceso. Entonces está sin hacer, pero bueno, lo haría con SPSS. Es la idea. Sabe que tengo un problema parecido, ¿sabe? En referencia a guardar los datos y confidencialidad de datos y todo eso. Dos preguntas. ¿Dónde has podido guardar los datos para mantener la seguridad de los datos y cómo has podido, ¿sabes?, recibir el permiso para, ¿sabes?, grabar o, ¿sabes?, tener datos confidenciales? Sí, bueno, yo estoy haciendo el estudio en la universidad en la que trabajo, entonces ellos tienen una cuenta de Qualtrics que es una herramienta precisamente para hacer estudios y es bastante práctica porque además te ayuda mucho luego con el análisis, te prepara unos informes, que bueno, para un análisis así preliminar es bastante útil. Entonces yo los datos los estoy recogiendo a través de la cuenta de Qualtrics de la propia universidad y quedan guardados en la nube de Internet. Y en cuanto a la autorización, bueno, yo tenía que seguir el proceso de autorización para la investigación propio de la universidad. Tuve que hacer un curso de acreditación para investigar con seres humanos y después, bueno, solicitar los permisos relevantes y pues nada, me concedieron el permiso y ya pude hacer el estudio. Muy bien. Carlos. Hola, buenos días. ¿Sí me oye bien allí? Perfectamente. Vale, antes que nada, muchísimas gracias por la presentación. Me parece que ha sido muy buena. Pues bien, mi pregunta está dirigida, orientada en esta dirección. A mí me parece, y estoy completamente de acuerdo, que estos medios digitales suponen una manera de
o una manera más tranquila de aprender, ¿sí? Y bueno, la lengua no está exenta de esto, pues el aprendizaje de las lenguas. Sin embargo, yo quiero saber si has considerado la posibilidad de contrastar, no sé, a la mitad de la investigación o al final, si existe una correlación entre esa desinhibición que supone el aprender una lengua en línea y el aprendizaje concreto que se haya alcanzado por parte de los estudiantes. Pues no sé si de pronto se ha considerado, de pronto con un grupo control, y bueno, porque finalmente habría que evaluar pienso yo, si efectivamente esa desinhibición supone un alcance de las competencias lingüísticas mayor en relación con el fenómeno contrario. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, muy interesante y efectivamente lo que nos interesa al final es ver cómo afecta esto al aprendizaje. En cuanto a la ansiedad lingüística, está ya bastante confirmado que existe claramente una correlación entre los resultados de aprendizaje y la ansiedad. A mayor ansiedad, peores resultados. Esto ya hay muchos estudios previos que avalan estos resultados. Lo que ocurre es que estos estudios se llevan a cabo, a la mayoría se han llevado a cabo en contexto presencial, no en contexto virtual. Lo lógico sería suponer que si en el contexto virtual la ansiedad lingüística es menor, afectaría de forma positiva y subiría los niveles de aprendizaje, que es lo que los estudios anteriores nos han dicho hasta ahora. Entonces, seguramente sí, no es, sin embargo, el objeto de mi estudio. Yo no voy a hacer esa correlación, no voy a analizar resultados. Un poco porque ya ha sido analizado previamente en muchas ocasiones en contexto presencial. Creo que es bastante seguro afirmar, cuando diseñé el estudio inicialmente, afirmar que sí había una correlación en ese sentido y no era mi objetivo en este momento. Yo únicamente quería comparar los niveles de ansiedad en ambos entornos. Es verdad, sin embargo, que cuando me he puesto a desarrollar el marco teórico y he leído las teorías comunicativas, por ejemplo, la naturalidad de los medios, que nos habla de los problemas de mayor carga cognitiva en el medio tecnológico, sí podrían influir y a lo mejor, aunque la ansiedad lingüística bajara, la carga cognitiva aumenta y a lo mejor no habría tanta mejora en los resultados como se podría esperar. Sí que sería interesante analizar eso, pero no es el objeto de mi estudio en este momento. Pero en el futuro sí que debería serlo. Muchas gracias, pero no tenemos más tiempo para seguir este debate. Vamos a dar el turno. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, me despido. Mucha suerte a todos. Adiós. Que es Ana Belén Benito Reveriego. La inclusión está en nuestras manos. Sí. ¿Se me ve bien? ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Adelante. Vale, genial. Bueno, en primer lugar, agradecer al comité organizador por esta sesión y felicitar a Andrea por su presentación. Voy a compartir mi pantalla a ver si la veis bien. ¿Se ve bien? Espera un momento, sí, se ve. Vale. Vale, pues voy a comenzar. Mi tesis se titula La inclusión está en nuestras manos, dualidad de la cultura sorda y oyente para personas CODA, y es dirigida por Noemí Ávila Valdés. En primer lugar, me gustaría realizar dos aclaraciones para poder entender bien la investigación. Y es, primero, entender que una persona sorda y una persona oyente no se diferencian únicamente en la capacidad de poder oír, sino en el sentimiento de pertenencia a dos comunidades o culturas diferentes. También explicar el término CODA, que para muchos es desconocido, cuyas siglas son Children of Deaf Adult, en castellano, hijos de adultos sordos, cuyo propio término lleva implícito el biculturalismo que mencionaba en el título, y del cual son partícipes estas personas por el simple hecho de pertenecer a dos comunidades y poder comunicarse con ambas. El término es muy conocido dentro de la cultura sorda, ya que entre un 90 y un 95% de sus adultos tienen hijos oyentes, y esto les ha permitido a lo largo de los años a las personas CODA crear una entidad destinada a entender y apoyar a las personas CODA e incluso crear una tercera comunidad donde se sientan plenamente integrados y puedan desarrollar su identidad. Como decía antes, caracterizada por vivir entre dos mundos, que es el mundo sordo y el mundo oyente, y poder comunicarse con ambos. Para poder hacer esto,
es importante que la persona coda conozca las dos lenguas. Esto es fundamental, ya que gracias al lenguaje podemos expresar todo aquello que proviene del pensamiento. Una persona coda lo hace de dos formas. Inicialmente suele adquirir la lengua de signos como lengua materna y la utiliza para comunicarse dentro de su entorno familiar, y de forma paralela o un poco más tardía lo hace con la lengua oral y la utiliza para comunicarse en el resto de ámbitos de su vida. Inicialmente lo hace desde edades tempranas y en el ámbito educativo, mediante la lengua oral. Sí es cierto que para establecer esta comunicación de forma correcta es importante entender ambas lenguas como idiomas diferentes y entendiendo que no comparten aspectos universales, que este es un problema que tiene constantemente la lengua de signos, ya que se entiende como un sistema de comunicación basado en la mímica que sigue el mismo orden estructural que la lengua oral. Esto no es así. La lengua de signos no es un sistema de comunicación universal, es un sistema completo y complejo de comunicación que está formado por diversidad de familias lingüísticas. Independientemente de esto, ambas lenguas contienen una serie de elementos paralingüísticos que van a influir en la forma en la que una persona se relaciona y se comunica dentro de una comunidad, ya que estos elementos llevan implícitos valores y costumbres propios de esta comunidad. Por ello, las personas coda como miembros de ambas, inicialmente es posible que si adquieren la lengua de signos como lengua materna adquieran estos valores de la cultura sorda, pero poco a poco, al ir tomando contacto con la lengua oral, puedan ver nuevos valores o costumbres con los cuales se sientan más o menos identificados. Partiendo de esta idea global, se plantean las primeras preguntas de investigación, entre ellas si una persona coda, precisamente por lo que explicaba, tiene un proceso de identidad más complejo que el que puede tener una persona oyente o una persona sorda, si se pueden ver forzadas a ejercer como un futuro profesional como intérpretes, dada a cierta presión que tienen en su primera infancia para hacer de mediadores comunicativos con sus padres, para poder crear ese vínculo entre ambas culturas, y si se pueden sentir discriminados por el simple hecho de que sus padres sean sordos, pese a que ellos son personas oyentes y oralistas. Para poder responder a estas, hemos clasificado la investigación como socioeducativa inclusiva, teniendo su centro de interés en personas vulnerables, en este caso las personas coda, para las que se va a trabajar a lo largo de toda la investigación. Para ello se utiliza una metodología más cuantitativa, mediante la cual analizaremos todos los agentes de intervención accesibles al colectivo, y una más cualitativa, que se va a basar en entrevistas, cuestionarios y grupos de discusión, que trabajaremos siempre con el grupo CODA, que va a participar en la investigación de forma muy guiada para poder alcanzar los objetivos propuestos. Desde esta parte más cuantitativa hemos hecho una geolocalización de todos estos agentes de intervención accesibles al colectivo CODA, y matizo el punto de accesibles a este colectivo, ya que son agentes creados inicialmente para atender a las necesidades de la cultura sorda. Sin embargo, ante la escasez de recursos para trabajar con personas coda, creemos que son estos el punto desde el cual vamos a trabajar. Se ha realizado tanto a nivel social como a nivel educativo. En primer lugar, a nivel social, hemos analizado todo el movimiento asociativo a nivel estatal, pudiendo observar que hay recursos bastante accesibles desde la zona centro, norte y levante, con una media de 11 asociaciones distribuidas por comunidades como la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla y León, frente a la zona sur, por ejemplo, con tan solo una asociación, como podéis ver en la imagen. Desde el punto de vista educativo también se ha hecho esta geolocalización a nivel estatal. Sin embargo, se han tenido en cuenta factores adicionales, como puede ser, por ejemplo, la edad de escolarización de los alumnos de estos centros, siendo los más abundantes centros que escolarizan alumnos entre 12 años y la mayoría de edad, ofertando ciclos formativos. En este caso estaríamos hablando de 62 centros frente a los 135 que hay en total. También hemos analizado la tipología de estos centros, privados, públicos o concertados, pudiendo analizar también la accesibilidad desde el punto de vista de los recursos que tiene cada familia. Y por último, en función de las metodologías y herramientas que estos utilizan. Esto último lo podemos ver clasificado por colores en la imagen, viendo que los centros más abundantes son los centros de color que están en color rojo, son centros que cuentan con la presencia de un intérprete, y le siguen los centros que tenemos marcado en color azul, que son centros
de integración o preferencia sorda. En cualquier caso, si entráis, se puede observar en cada uno de estos centros, si pincháis en cualquiera de ellos, todas sus características. Atendiendo a estos últimos centros de integración o preferencia sorda, voy a aprovechar para introducir la parte más cualitativa de esta investigación, ya que en uno de ellos, de estos centros de aquí de Madrid, el Centro de Preferencia Sorda Ponce de León, hemos podido realizar la entrevista a su directora pedagógica, conociendo todo el trabajo que hay detrás de la inclusión de este tipo de alumnado y qué recursos lo hacen posible. Por supuesto, conociendo sus fortalezas y sus debilidades. A nivel asociativo también se ha realizado este trabajo, se ha accedido a todas las asociaciones, pudiendo acceder así a un grupo de personas CODA que han querido participar de forma activa en esta investigación por medio de entrevistas telemáticas debido a la situación que estamos viviendo ahora. Y nos permitieron además participar en el primer encuentro de personas CODA que se realizaba aquí en España el día 25 de abril, Día Internacional de las Personas CODA. En este pudimos ver la realidad de estas personas de cerca, ya que participaban muchas familias sordas que planteaban todas sus dudas e inquietudes de cara a mejorar la calidad de vida de sus hijos oyentes. Con ello pudimos reafirmar la escasez de recursos para trabajar con el colectivo de forma directa, ya que no hay una entidad que pueda atenderles, y de todo el movimiento asociativo analizado, tan solo hay 3 asociaciones que trabajan con personas CODA y lo hacen a través de la intervención familiar, nunca de forma directa. E independientemente de esto, hemos podido observar con la geolocalización que hay unas limitaciones desde el punto de vista de localización para acceder a estas, ya que sí que son accesibles, pero desde las grandes ciudades, no desde el resto de ellas. Y analizando los resultados que hemos podido obtener del análisis más cualitativo, sí que encontramos un sentimiento generalizado de discriminación hacia este colectivo, sobre todo por parte de la comunidad sorda, de la comunidad oyente, y este desconocimiento es hasta tal punto que las propias preguntas de la investigación estaban bañadas y están bañadas de ciertos estereotipos y detalles que desconocíamos hasta el hecho de tomar contacto con este colectivo. Analizando algunas de ellas, a modo de conclusión, destacar que podemos empezar a responder a las preguntas de investigación. Por ejemplo, inicialmente nos preocupaba mucho la idea de que una persona CODA tenga un proceso de identidad más complejo, y esto nos preocupaba porque entendíamos la persona CODA únicamente como la definía al principio, una persona oyente con padres sordos. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que hay que analizar la situación de cada familia. Hay familias cuyos padres son sordos, son oralistas y no quieren influenciar a sus hijos comunicándose en lengua de signos, o puede ser que sí es cierto que la persona CODA tenga padres sordos, pero todo el resto de su familia sea oyente y por lo tanto siempre tenga un vínculo con esta comunidad y no con la comunidad sorda. Esto va a determinar mucho su proceso. Le quedan 5 minutos, perdone. Gracias. Vinculado a esta diversidad de familias, contestaríamos también a la siguiente pregunta de investigación acerca de si las personas CODA se sienten obligadas a ejercer un papel de intérpretes en su futuro profesional, y esto no tiene por qué ser así. También hay que tener en cuenta la diversidad de las familias, entendiendo que puede haber familias que ya tengan un hijo CODA y desarrollen esta carga, por así decirlo, o que, como decía antes, que las familias no quieran ofrecer a sus hijos la lengua de signos o estos no quieran aceptarla. En cualquier caso, esto ha ido evolucionando mucho a lo largo de los años, gracias a que todo el movimiento asociativo sí que ofrece un servicio de intérpretes muy rico y eficaz para apoyar a las personas sordas en este tema. Con ello, y como perspectiva de continuidad de esta investigación, defendemos de nuevo esta idea de escasez de recursos y, sobre todo, debido al desconocimiento de la población en una sociedad mayoritariamente oyente como en la que nos encontramos. Para intentar mejorar este tema, vamos a realizar una guía de buenas prácticas para trabajar desde los centros educativos, tratando de normalizar la situación de las personas CODA, siempre de la mano del uso de la lengua de signos, partiendo de las necesidades que este grupo CODA nos plasme y reafirmando la idea que plasmó en el propio título de trabajar
gracias a los propios recursos que tenemos, porque la inclusión está en nuestras manos y más aún cuando se trata de utilizar la lengua de signos. Espero que salga adelante y sea enriquecedor, y cualquier duda que tengáis, por favor, consultarme, y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, Ana Belén. Y bueno, te has quedado incluso un poquito corta de tiempo. Muy bien, muchas gracias, te lo agradezco. El turno ahora sería, bueno, si no me equivoco, para Judith Sánchez Gómez, hablando de valoración del rendimiento académico y percepción de los estudiantes de ciencias de la salud sobre el aprendizaje basado en estaciones de trabajo versus modelo tradicional. Hola, Judith. ¿Me oís? Sí, perfectamente. ¿Me oís bien? Vale, voy a ver si comparto. A ver. ¿Quieres que te avise? Es que yo me siento un poco intrusivo, ¿no? No, tengo un... Vale, perfecto. Me pongo el reloj, no te preocupes. Mejor, mejor. No, es que me parece un poco así, interrumpir es muy agresivo, ¿no? Vale, no importa, me pongo el cronómetro. Vale. Se ve bien y se te oye bien cuando quieras. Todo bien, ¿no? Vale, pues comienzo. A ver, lo voy a poner. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Voy a hablaros sobre el rendimiento, sobre la valoración del rendimiento académico con una metodología que se denomina WSLA, que procede de las siglas Workstation Learning Activities. Primero querría contextualizar un poco porque esta metodología se ha aplicado en grados de ciencias de la salud. Los grados de ciencias de la salud parten de un modelo flexneriano que se diferencia. En los primeros años se dan asignaturas preclínicas de ciencias básicas, como por ejemplo es la histología, la fisiología, la bioquímica, y más adelante se dan las asignaturas clínicas, que se centran en patología. ¿Qué ocurre? Que el modelo flexneriano tiene un enfoque donde los estudiantes perciben que no hay una integración entre las asignaturas, y es muy complicado, y esto es avalado por la literatura, que estos estudiantes en sus años clínicos recuerden o sepan cómo aplicar esas ciencias básicas que daron al comienzo del grado. Este motivo, para suplir esas carencias que tiene el currículo de grados de ciencias de la salud respecto a la integración, hemos desarrollado una metodología denominada WSLA, que además tiene un enfoque activo. Esta metodología WSLA es un instrumento para enseñar resultados de aprendizaje específicos de ciencias básicas de manera integrada. De ciencias básicas porque hay que decir que se aplicó en los primeros años de grado de ciencias de la salud. Entonces, está dirigido por asignaturas de ciencias básicas y, por tanto, pretendemos que los estudiantes adquieran una visión holística de las mismas. Además, es muy interesante porque están hiladas las actividades WSLA con un caso clínico, de manera que hay una exposición clínica temprana. Así los estudiantes podrán entender la importancia y la aplicabilidad de esas ciencias básicas a la clínica. Esto es muy importante, además, sobre todo en el tiempo actual, en el momento actual de pandemia, que hay que abogar por una remodelación curricular que se adapte realmente al tejido sanitario actual. Por tanto, hacer a los estudiantes partícipes del propio proceso de aprendizaje y ayudando a que ellos comprendan tanto la importancia de ciencias básicas como su integración es imprescindible para formar a los futuros profesionales sanitarios. Bueno, una vez definida la metodología WSLA, que es muy similar al Team-Based Learning de Michaelsen del 2018, quisimos comprobar si mejoraba el rendimiento de los estudiantes. Entonces, para ello realizamos un estudio mixto concurrente, una aproximación cuantitativa y una aproximación cualitativa. Para la aproximación cuantitativa se seleccionaron dos cortes, una corte 2015-2016 con un enfoque tradicional y una 2016-2017 donde se proporcionaba el mismo contenido pero de manera con la metodología WSLA. Luego, ya explicaré más adelante, pero la aproximación cualitativa consistió en entrevistas semiestructuradas. Para el rendimiento académico, se seleccionaron dos resultados de aprendizaje, un objetivo de aprendizaje
Uno, que se encontraba en los niveles cognitivos inferiores de la taxonomía de Bloom, y un segundo objetivo de aprendizaje que se encontraba en los niveles superiores. Para poder analizar cada objetivo se asoció si alcanzaban los estudiantes los objetivos o no, se asociaron con preguntas de opción múltiple que se proporcionaron en el examen final de la asignatura de Fisiología. Validamos las preguntas mediante el índice de dificultad y el índice de discriminación. Si había una pregunta que no estaba dentro de los índices de dificultad y de discriminación con un valor óptimo, se descartaba. Y también es importante que digamos que se asumía que alcanzaban un objetivo de aprendizaje cuando contestaban bien a todas las preguntas asociadas a ese objetivo. Si no, si estaban en blanco o las contestaban mal, asumíamos que no alcanzaban el objetivo de aprendizaje. Bueno, como veníamos diciendo, el objetivo 1 es importante tener en cuenta que pertenecía a un orden de pensamiento inferior de la taxonomía de Bloom, nos basamos en la revisada de Anderson en 2001, y el objetivo 2 estaba asociado a niveles más superiores de pensamiento de esta taxonomía. Al realizar un análisis bivariado y posteriormente un análisis multivariado, observamos que para el objetivo de aprendizaje 1 la metodología no afecta, o sea, da igual qué metodología reciban los estudiantes, no van a, que parece ser que alcanzan con una misma proporción esos objetivos. Sin embargo, en el objetivo de aprendizaje 2 sí que vemos que hay una mejoría y es significativa con la metodología WSLA, es decir, para niveles cognitivos, para resultados de aprendizaje asociados a niveles cognitivos superiores, que recordemos que es el número 2, que la metodología WSLA parece que favorece el aprendizaje o el alcance de esos resultados. Al realizar un estudio multivariado, es lo que tenemos aquí a la derecha, no sé si veis mi ratón, pues a la derecha, volvemos a confirmar lo mismo, que para el objetivo de aprendizaje 1 la metodología no influye, pero para alcanzar el objetivo de aprendizaje 2 la metodología sí influye. De hecho, nos salió que la odds era de 1,64, que esto quiere decir que aproximadamente los estudiantes que reciben metodología WSLA tienen un 64% de probabilidad mayor de alcanzar el objetivo de aprendizaje 2. Para el análisis cualitativo seleccionamos a 6 estudiantes de medicina y realizamos entrevistas semiestructuradas. Las grabamos y luego las analizamos. Yo las analicé mediante ATLAS-T. Partíamos de un análisis temático mixto de Thorne desde el 2014, que no aparece, pero si necesitáis bibliografía que estoy mencionando os la puedo proporcionar. Partíamos de unos temas deductivos, pero estábamos abiertos a temas inductivos. Los temas deductivos eran la metodología, la integración y el proceso de aprendizaje. Y los temas inductivos que salieron en prácticamente todos los estudiantes, que mencionaron todos los estudiantes, fueron el papel del estudiante y el papel del docente. Bueno, me gustaría también decir que se analizaron 6 estudiantes en base a diferentes perfiles, en base al rendimiento y en base a la motivación. Consistían en 2 estudiantes de alto rendimiento y alta motivación, 2 estudiantes de alta motivación y bajo rendimiento y 2 estudiantes de bajo rendimiento y baja motivación. Sí que es verdad que no parecía que en base a esos perfiles hubiera diferentes respuestas o percepciones, mejor dicho. Bueno, y para adelantar, sí que es verdad que la percepción de los estudiantes en general fue bastante positiva. Les ayudaba a realizar ese proceso de integración que por sí mismos pensaban que no podían realizar o que les costaba más. Y bueno, el caso clínico también era muy motivador, aumentaba muchísimo la motivación. Este estudio se publicó en 2020, el 5 de agosto. Aquí os he dejado el enlace por si os interesa, es muy bonito y si queréis echarle un vistazo, pues ahí podéis consultarlo. Una vez publicado si mejoraba la metodología WSLA el rendimiento para estudiantes de ciencias de la salud, quisimos profundizar en esta metodología. Entonces, los estudios que hemos realizado posteriormente se relacionan más con la idiosincrasia de esta metodología. Teníamos que apoyarnos en un modelo, nos apoyamos en el modelo ICAP, para entender mejor
en cómo funcionaba y cómo era la percepción de los estudiantes con la metodología WSLA. Por un lado, adelanto, hicimos un estudio cualitativo puro y ahora mismo estamos haciendo un estudio cualitativo mixto. El estudio cualitativo puro es un estudio interpretativo. Nos posicionamos en un paradigma pragmático, aunque es más típico de la metodología mixta, pero por la naturaleza de nuestra investigación, el estudio cualitativo encajaba mejor. Voy a introducir un poquito el marco ICAP para que podáis entender lo que he estado haciendo. El marco ICAP fue descrito por Chi en 2009 y luego fue revisado por Chiang y Wiley en 2014. Aquí también os he dejado el enlace por si queréis echarle un vistazo. Es un marco que consiste en una taxonomía de 4 modelos según la participación del estudiante. Si seguimos el vector de mayor participación a menor participación, habría un modo interactivo, un modo constructivo, un modo activo y un modo pasivo. Es verdad que Chi y Wiley estos modos de participación lo describen mediante actividades observables en el aula. Eso lo vamos a hacer posteriormente, pero este estudio no consistió en actividades observables en el aula, sino que fue mediante la percepción de los estudiantes mediante entrevistas semiestructuradas. Se seleccionaron 5 estudiantes de medicina, 5 estudiantes de odontología y 3 estudiantes de fisioterapia. Y las preguntas que les hicimos durante las entrevistas tenían que ver con el objetivo que intentábamos alcanzar, que era comprobar si la metodología WSLA se podía enmarcar dentro del modelo ICAP. El análisis también es mixto, con una temática mixta, como el anterior, donde partíamos de unos temas deductivos, estábamos abiertos a temas inductivos. Y esto me parece interesante porque esta vez no analicé con Atlas-T, lo que hice fue generar una tabla de Excel. El tema principal era el compromiso del estudiante y los subtemas tenían que ver con los diferentes modos de participación. Y los códigos, que vuelvo a decir que no eran sobre actividades observables en el aula, sino sobre características que caracterizan a los subtemas. En un modo de compromiso pasivo se caracterizaría por una enseñanza centrada en el profesor, por clases tradicionales y por un aprendizaje superficial. Por ejemplo, en un modo constructivo hay otro tipo de características que lo definen, como por ejemplo un aprendizaje profundo, generar nuevas ideas a partir de lo aprendido aquellos aprendizajes donde el estudiante es el director de su propio aprendizaje. Aquí tenéis algunos ejemplos. Lo que hacía era ir leyendo las entrevistas, que fueron grabadas y luego transcritas, y añadirlos verbatim según el código. Por ejemplo, tenéis aquí yo creo que sí, que requeriría algo más que quedarnos en lo que hay en clase para entenderlas. Bueno, se asociaría con un aprendizaje tradicional basado en clases magistrales. O como toda la teoría, es una teoría, pero cuando lo haces en la práctica lo ves y lo sientes mucho más claro. Pues esto lo asociaríamos con una manipulación del material. Como podemos comprobar, se va asociando a diferentes modos de compromiso en relación a nuestra metodología, que es la metodología WSLA. Y finalmente, ahora mismo estamos haciendo una metodología mixta concurrente con una aproximación cuantitativa y otra aproximación cualitativa. Esta vez no queremos medir el rendimiento en un examen final, queremos medir el rendimiento durante las actividades WSLA. Para la aproximación cuantitativa, el WSLA parte de un pretest, hay un estudio autónomo, luego tienes un pretest, los estudiantes tienen un pretest, luego tienen las actividades de trabajo por donde van rotando, donde estudian un mismo concepto desde diferentes puntos de vista de las ciencias básicas, para que los estudiantes puedan tener una visión holística de esas ciencias básicas. Y finalmente, después de estas actividades, los estudiantes tienen un post-test. Pues lo que queremos ver con la aproximación cuantitativa es si hay un aprendizaje, mejora el aprendizaje de los estudiantes desde el pretest hasta el post-test, es decir, desde el comienzo de la metodología, de la sesión WSLA, al final de la sesión WSLA. Y esta vez la aproximación cualitativa fueron observaciones de campo, si se marcaban en las actividades observables de Chi,
que ahora os voy a enseñar una plantilla porque también es muy interesante. Comenzando por los resultados del rendimiento académico respecto al pretest y al posttest, solo pudimos analizar 3 prácticas, son 5 las que se realizan al año, pero solo pudimos observar y realizar 3 actividades por temas de COVID. Como vemos aquí, en la primera práctica no hay diferencias significativas entre el test y el posttest, pero en la actividad, la práctica 2 y en la práctica 3, aquí vemos diferencias significativas en relación al pretest con el posttest. Y como vemos, en el posttest han mejorado las calificaciones, entonces asumimos que hay una mejora en el conocimiento, en el aprendizaje del estudiante durante estas actividades. En la 1 nos hemos planteado que puede ser quizá porque nunca se habían enfrentado antes a estas metodologías o a esta metodología en concreto y igual se sentían perdidos. Y ya finalmente, en las observaciones de campo, como podemos ver, según el modo de compromiso del estudiante, teníamos diferentes actividades. Lo que hemos hecho es ver, señalábamos a cada estudiante con un número y cada vez que realizara un tipo de actividad, hacíamos una marca. Y ya finalmente, para concluir, hemos concluido que las actividades WSLA parece que no mejoran resultados de aprendizaje asociados con niveles cognitivos inferiores, pero sí a los superiores. Alcanza mayor grado de conocimiento durante las sesiones por esa mejora en el post-test respecto al pretest, y la percepción de los estudiantes parece que es positiva y motivadora gracias a esos casos clínicos. Y muchas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias. Es el turno de Juan Pedro Franco, que sí que me había pedido que le avisara del tiempo, ¿no? Sí, buenas tardes. Muy bien, pues perfecto. Cuando usted quiera. Vale, voy a ir preparando la presentación lo primero y ahora ya hago la presentación. Ahora deberías estar viendo la presentación, entiendo. Sí, se está abriendo y la vemos. Vale. Adelante cuando quiera. Pues buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a la organización por la oportunidad de compartir los avances de mi tesis doctoral. También quiero dar las gracias a mis directores, la doctora Martínez Aznar y el doctor Rodríguez Arteche, sobre todo por sus enseñanzas y principalmente por su paciencia a la hora de corregir mis trabajos y mis presentaciones. Y bueno, esta tarde os vengo a presentar las actividades extraescolares en la España del siglo XXI, una revisión sistemática. Realmente podemos enmarcar esta presentación dentro de lo que es la parte del marco teórico de mi tesis doctoral, que se basa en la enseñanza de las ciencias a través de la indagación en actividades extraescolares. Y viene derivado, pues como sabéis, de la situación del COVID de estos últimos 18 meses que han suspendido las actividades extraescolares y sobre todo las presenciales y bueno, pues no, la parte de campo que estábamos realizando pues se tuvo que suspender en marzo del año pasado y me he enfocado más este curso académico pues en la parte teórica. Voy a seguir el índice de la presentación, pues es el sugerido por la organización y sin más voy a pasar un poco a la introducción. Vamos a hablar de actividades extraescolares que se enmarcan dentro de lo que es el tiempo que dedican los escolares fuera de la escuela. Sabemos a través de la OCDE, de los informes PISA, que los estudiantes de 15 años o menos dedican una media de 27 horas a la enseñanza obligatoria a la semana. En el caso de España son 29 horas, pero luego tiene una parte de tiempo que dedican fuera de la escuela a actividades relacionadas con la educación y que se enmarcan dentro de lo que se llama la educación no formal, que en el caso de la media de la OCDE son 17 horas semanales, lo que dedican los estudiantes, y en España baja hasta las 11 horas. La primera referencia a la división de la enseñanza entre formal e informal la realiza Philip Coombs en su obra maestra La crisis mundial de la educación, donde establece que
La educación en general, tanto formal como informal, comprende todos los esfuerzos educativos que realiza la nación sin tener en cuenta de cómo son financiadas o administradas dichas actividades. Será Colón en 2005 el que establece que no son las propias características del espacio donde se realizan las actividades, ni por quién son impartidas, ni cómo están estructuradas, las que establecen la diferencia entre educación formal y no formal, sino es el ámbito legal o jurídico. ¿Y esto a qué se refiere? Pues que la educación formal conduce a certificaciones académicas que tienen validez jurídica a la hora de desarrollar un trabajo o una función en la sociedad, mientras que las certificaciones de la educación no formal no conducen a esa validez jurídica de cara al desempeño de una actividad en la sociedad. Dentro de la educación no formal podemos encontrar lo que en la ley española se habla de actividades complementarias y actividades extraescolares. ¿Qué son? Pues la gran diferencia la vemos en 4 áreas según establecen las diferentes leyes educativas. Vemos que las actividades extraescolares en cuanto al horario se tienen que realizar fuera del horario lectivo, no forman parte del proyecto escolar de la escuela, la asistencia es voluntaria y, como no, muchas veces no son gratuitas. Por el contra, las complementarias pues están integradas dentro del horario lectivo y forman parte del proyecto escolar. Su asistencia es obligatoria y, aunque a veces no sean gratuitas, la LOMLOE establece que no pueden suponer una discriminación por motivos económicos. Entonces, tanto el AMPA como el claustro de profesores tienen que buscar la mejor forma de que el tema económico no impida que los alumnos puedan asistir. Una modificación que se ha hecho recientemente en la LOMLOE es el énfasis que se pone en la oferta extraescolar y de ocio como elementos para superar las situaciones de vulnerabilidad socioeducativas y promover la equidad educativa. Sin embargo, la LOMLOE no desarrolla ningún ámbito en la parte económica y financiera para soportar estas actividades extraescolares en los centros académicos. Pues como os comentaba, la propuesta de hoy se basa en el análisis del marco teórico de mi tesis doctoral con 2 objetivos fundamentales: conocer la situación de las actividades extraescolares en España en el siglo XXI e intentar identificar y describir las características principales de estas actividades, ¿vale? Sobre todo nos vamos a centrar en los alumnos de primaria, que es donde estoy desarrollando la parte práctica, que, como os comentaba, es una actividad extraescolar dedicada a la enseñanza de las ciencias a través de la indagación. Como preguntas de investigación nos hemos planteado 3. Una es conocer qué trabajos hay publicados en España en estas 2 décadas que llevamos del siglo XXI. Por otro lado, conocer qué tipo de actividades realizan los escolares españoles. Y un elemento que está muy candente es conocer si existe alguna diferencia en función del género en cuanto a la participación en las actividades extraescolares y en la elección de las mismas. Como metodología, pues nos hemos marcado la realización de una revisión bibliográfica sistemática que, como conocéis, surgieron para dotar a las revisiones tradicionales de objetividad, sistematización y reproducibilidad, como establece Sánchez, Meca y Botella en 2010. Y el primer paso para cualquier revisión bibliográfica sistemática es establecer los criterios que se van a usar para la selección del material que va a ser evaluado al final de la revisión. Nosotros nos marcamos 6. El primero era establecer que los artículos a incluir deberían estar publicados en revistas. El ámbito temporal, como hemos dicho, serían las 2 primeras décadas del siglo XXI. El ámbito geográfico sería España. El nivel educativo, como hemos hablado, es educación primaria. La palabra clave que vamos a buscar es extraescolares, que debe aparecer bien en el título, en el resumen o en las palabras claves. Y por último, un requisito es que tienen que presentar datos estadísticos, tanto número de participantes como género, de las distintas actividades que comenten en el artículo.
Aquí os presento los pasos que hemos seguido y el proceso de selección de artículos. La búsqueda bibliográfica la hicimos en el repositorio Dialnet, que como sabéis es un repositorio de revistas en lengua española y portuguesa y que está principalmente orientado a las ciencias sociales y humanas. De la introducción del término extraescolares en Dialnet aparecieron 494 registros que al filtrar con el criterio de revista se reducen a 281. Tras revisarlos e identificar dos duplicados nos quedamos con 279, que son los que pasamos a leer el título, resumen y palabra clave con los criterios que os he comentado, con los 6 criterios. De ahí nos quedan 52 artículos que son los que vamos a leer completamente. Y una vez leídos nos quedaron 6 como finalistas porque 46 de ellos se caen principalmente por no aportar datos estadísticos, 43 de ellos. De la lectura de estos 6 artículos vemos que hay muchas referencias a otros 2 documentos que por su relevancia decidimos incluir manualmente y finalmente los resultados que os voy a presentar son sobre 8 artículos o 8 documentos, ¿vale? Como resultados, pues a la primera pregunta es de si los estudiantes de primaria participan en actividades extraescolares, la respuesta es pues que hay una alta participación. Tenemos una participación que va desde el 62% que establece Tauli y Montero hasta casi el 92% que determina en el año 2009 el Instituto de Evaluación. Como podéis ver en las tablas, la participación de los chicos es mayor que el de las chicas, con una brecha de género que se mueve entre los 4 puntos porcentuales del Instituto de Evaluación hasta los 20 puntos porcentuales de Hermoso. En cuanto a la segunda pregunta, es caracterización del tipo de actividades que se realizan, pues hicimos una clasificación de las distintas actividades extraescolares en 2 grupos de categorías, siguiendo lo que estableció Cladellas en 2013, y estos 2 grupos serían recreativas, que incluyen todas aquellas como son las deportivas, todo tipo de deportes, tanto de equipo como individuales, bailes, etcétera, y luego las que creemos que están más relacionadas con la parte cognitiva, que son los idiomas, el ajedrez, la música, la pintura. Como podéis ver en la tabla, se observa que las recreativas, es decir, tipo de deporte... Le quedan 5 minutos, perdón. Vale. Perfecto. Predominan sobre las cognitivas y dentro de las cognitivas las principales que se eligen son idiomas y música. En cuanto a la última pregunta, es si había algún tipo de diferencia en cuanto a la elección por parte de los chicos y las chicas de las actividades extraescolares. Vemos que las actividades recreativas, los chicos eligen principalmente actividades recreativas, es decir, predominan en este tipo de actividades con una diferencia desde los 8 a los 60 puntos porcentuales, y las chicas prevalecen en las actividades cognitivas, con una diferencia de entre 1 a 55 puntos porcentuales. Como conclusiones, pues los estudiantes de primaria españoles participan de forma mayoritaria en actividades extraescolares, que las actividades recreativas predominan sobre las cognitivas, que el porcentaje de niños en todas las actividades extraescolares es mayoritario, es mayor que el de las niñas, y que existe un sesgo de género en el cual los chicos tienden a realizar más actividades recreativas mientras las chicas tienden a hacer actividades más de carácter cognitivo. En cuanto a continuidad de la investigación, pues lo que hemos visto es que los estudios están muy restringidos en cuanto a ubicación geográfica, la mayoría se dedican nada más que a provincias o comunidades, excepto un estudio nacional que hizo el Ministerio de Educación y Ciencia. Es importante seguir investigando en las actividades extraescolares porque la LOE establece su carácter prioritario a la hora de superar situaciones de vulnerabilidad. Y por último, creemos que sería importante seguir indagando en el área de
la diferencia de por qué se elige una actividad u otra en función del género, por si elección estuviese afectada por lo que son los estereotipos sociológicos y culturales. Aquí tenéis la bibliografía utilizada y nada más que dar las gracias a todos por vuestra atención y al comité organizador por las jornadas. Pues muchísimas gracias a usted por su presentación y seguimos ahora con Astrid Martín. ¿Está ahí? Vale, sí. Pues voy a compartir pantalla. ¿Quiere usted que la avise o se gestiona usted el tiempo? No, me cronometro. Muchas gracias. A usted. Vale. La pantalla, puede usted empezar. ¿Ven bien mi pantalla? Sí, sí. Vale, perfecto. Pues buenas tardes. Voy a proceder a presentar los avances de mi investigación, que lleva por título La influencia de la lengua 1 español y la lengua 2 inglés en la lengua 3 francés. Análisis de las interferencias léxicas en la producción escrita. Mis directores de tesis son Aoife Ahern y José Amenos. Voy a comenzar por exponer los antecedentes y el problema de investigación. En España, el número de alumnos que cursan educación primaria obligatoria en cursos en colegios bilingües español-inglés va en aumento. Y en los centros en los que se sigue esta metodología se cursan asignaturas en ambos idiomas. En estos contextos es importante tener en cuenta que se produce una influencia de la lengua materna en el aprendizaje de la lengua extranjera. Los alumnos cuentan con el castellano como lengua materna y esto hace que su proceso de aprendizaje de la lengua extranjera se vea influida por los conocimientos que ya posee en su primera lengua. Estas influencias de la primera lengua en el aprendizaje de la segunda lengua reciben el nombre de interferencias lingüísticas. La forma en la que un aprendiente de una lengua extranjera utiliza su lengua materna para este fin es un tema que ha llamado la atención a los lingüistas desde hace muchos años. Es por esto que se encuentran numerosos estudios sobre las interferencias lingüísticas de una primera lengua sobre una segunda lengua y también diferentes teorías sobre la adquisición de segundas lenguas. Con menos frecuencia se encuentran trabajos que recojan las interferencias de la primera lengua y la segunda lengua en el aprendizaje de la tercera lengua. Esto se debe a que supone una mayor complejidad entender y analizar las interferencias que se dan en contextos multilingües con lenguas no nativas. Considerando que los centros educativos españoles, en su objetivo por responder a la demanda social de formar alumnos competentes en varias lenguas, añadir una segunda lengua extranjera, resulta crucial entender cómo se relacionan estas tres lenguas. Desde que el niño nace, pasando ya al marco teórico, necesita aprender la lengua que se utiliza en su entorno para poder comunicarse. Es cuando adquiere de manera inconsciente la lengua materna, que tendrá un papel muy importante en su desarrollo social y cognitivo. La lengua materna ayudará al individuo a aprender una segunda lengua. Esto es así porque en este aprendizaje, en este proceso de aprendizaje, parte de una base que le ayuda ya a ser más consciente de la configuración de la segunda lengua. Es decir, el hecho de ser bilingüe o de conocer varias lenguas consiste en tener acceso a dos o más códigos lingüísticos y alternarlos de manera simultánea. En los años 50 surge la hipótesis del análisis contrastivo que dictamina que las similitudes y las diferencias entre la lengua 1 y la lengua 2 harán más fácil o más difícil la adquisición de esta segunda lengua extranjera, puesto que el aprendizaje de la lengua 2 se determina por las estructuras lingüísticas que ya se poseen debido a la lengua 1.
Posteriormente, en los años 60, surge el denominado análisis de errores, que permite valorar los errores cometidos por los aprendientes de la segunda lengua extranjera y buscar explicaciones a través de los corpus que puedan ser empleadas para mejorar estos procesos de aprendizaje de la lengua extranjera. El aprendizaje de estas lenguas se ve influido por la primera lengua, resultando el desarrollo de la interlengua, que se puede definir como la lengua propia de los estudiantes, es decir, que puede ser un dialecto transitorio. Algunos de los factores que influyen en estas transferencias entre lenguas pueden ser la proximidad tipológica de las mismas, la percepción del sujeto de la propia distancia lingüística, la edad, el orden, el tiempo, el contexto de adquisición de las lenguas extranjeras, el uso de las mismas o los niveles de competencia adquiridos. En cuanto a las preguntas de investigación, se busca un objetivo principal, que es muy claro: analizar las interferencias del español y del inglés como primera y segunda lengua respectivamente en el aprendizaje del léxico de las producciones escritas del francés como tercera lengua. Para llevar a cabo este análisis se requiere realizar una clasificación tipológica de las interferencias encontradas. Esto permitirá responder a una serie de cuestiones tales como: ¿de qué manera se dan estas interferencias? ¿Se producen en mayor medida las interferencias léxicas de la lengua 1 o de la lengua 2 sobre la lengua 3, la lengua extranjera? Es decir, ¿influye la proximidad tipológica entre la lengua 1 y la lengua 3 en mayor medida que las competencias comunicativas ya adquiridas en la lengua 2? ¿Hasta qué punto estas transferencias negativas afectan a la producción de errores en los textos escritos? ¿Cuáles son las interferencias léxicas que más se repiten? ¿O influye la variable del sexo en la aparición de interferencias léxicas en la producción escrita? Como objetivo complementario a estas cuestiones se propondrán unas respuestas pedagógicas para prevenir o utilizar estas interferencias en beneficio del aprendizaje de la tercera lengua. En cuanto a la metodología, se trata de un sistema de corte transversal y es una metodología mixta, tanto cuantitativa como cualitativa, para la recogida y el análisis de estos datos mencionados. Se sigue el siguiente orden. Primero se comienza por la determinación de los objetivos, se determinan los informantes, el tipo de prueba, la identificación de los errores, la valoración estadística de los mismos, la descripción de las causas, la delimitación de las áreas de dificultad y la elaboración de las implicaciones pedagógicas. Los sujetos que forman parte del estudio cuentan con un nivel inicial de francés y asisten a quinto y a sexto curso de educación primaria obligatoria en un colegio bilingüe español de la capital española. Tienen, por lo tanto, entre 10 y 12 años y se organizan en 8 grupos de entre 20 y 24 alumnos y se encuentran segregados por sexo, por lo que se cuenta en total con 4 grupos compuestos por sujetos de sexo masculino y otros 4 de sexo femenino. En la tabla pueden ver la estructura general de la organización de los sujetos. El corpus, por lo tanto, se compone de una producción escrita dirigida sobre un tema que se ha trabajado previamente en el aula, es decir, que se les pide trabajar un texto descriptivo, puede ser de un personaje real o inventado, y cuyo desarrollo se comprenda entre 25 y 35 palabras. No se permite el uso de diccionarios. Los resultados alcanzados hasta el momento. Examinadas las 175 producciones escritas, se procede a la evaluación, el análisis y la clasificación de los errores léxicos. Siguiendo el criterio teológico del análisis de errores, los errores encontrados en los textos analizados se pueden clasificar en interlinguales e intralinguales. Entonces, se observa un total de unos 1.866 errores léxicos, 1.162 se centran en la primera categoría y 540 se encuadran en la segunda. Entonces, no nos detendremos en este trabajo a analizar los errores independientes a las transferencias de la lengua materna en la tercera lengua,
pero sí en los que son consecuencia justamente de las interferencias de la L1 y de la L2 en el aprendizaje de la L3. Por lo tanto, se encuentran los 540 errores en la producción escrita del francés que se deben a las interferencias de la lengua 1 y de la lengua 2, del español y del inglés. El 72,4% de estas interferencias se producen de la primera lengua sobre la tercera lengua. En cambio, el porcentaje de las transferencias de la L2 sobre la L3 es del 27,6%. Estas transferencias pueden clasificarse según la forma, el significado y el uso de las mismas. La mayor parte de las interferencias encontradas son el resultado de errores en la forma y representan un 94,1%. En segundo lugar, se suceden las interferencias relativas al léxico, que representan el 4,2%. Y por último, las interferencias por significado, que representan el 1,7% de los errores. Dentro de las transferencias de forma, se encuentran un 51,2% por sustituciones, un 34,9% por transferencia ortográfica, un 11,2% por transferencia morfológica y un 2,7% por relexificaciones. En cuanto a las transferencias por uso, no se encuentran por colocaciones, únicamente por transferencia funcional, es decir, el 100%. Y un 66,7% de las transferencias de significado se clasifican como falsos amigos y el 33,3% como calcos. Analizando los errores de la producción escrita del francés en la lengua 3, se constata que hay un mayor número de errores intralinguales que de interlinguales, como he mencionado. Entonces, esto significa que las dificultades que experimentan los sujetos en el aprendizaje de las reglas internas de la tercera lengua son mayores que las referentes a las relaciones existentes entre la lengua materna y la segunda lengua con la tercera lengua. En lo relativo a que se encuentra un número mucho más elevado de errores de forma, se demuestra que los sujetos fallan en cómo se escribe el léxico que están aprendiendo. Un ejemplo es un error por sustitución, que es, por ejemplo, el verbo trabajar en español L1. En francés se escribe correctamente, como pueden verlo, travailler, y se presenta como travailler en la L3. Es decir, se sustituye la V por la B en una palabra de la L3, ya que es la grafía correcta para la L1. Los errores relativos al uso son los que aparecen en segundo lugar. Se clasifican, como he señalado, en colocaciones y transferencias funcionales, y un ejemplo puede ser en la lengua 2, en inglés, se presenta I'm going to play, en francés se escribiría je vais jouer y se presenta en la tercera lengua como je vais tout jouer. Por lo tanto, el sujeto presenta dificultades a la hora de entender las estructuras léxicas. Y los errores de significado, bueno, os he puesto un ejemplo, puede ser largo en español, en español como primera lengua sería long en francés, pero se emplea en su lugar large, que en realidad en español quiere decir ancho. Entonces, muestran, por tanto, las dificultades del sujeto a la hora de comprender el significado al que hace referencia la forma de la palabra. Las siguientes consideraciones finales, que se presentan a modo de conclusiones, aportan respuestas a los interrogantes planteados en un inicio de este trabajo. Entonces, primero, se aprecia que las interferencias de la primera lengua sobre la tercera lengua se producen en mayor medida que las interferencias de la segunda lengua. Esto es porque, analizando los errores, se ve que el papel de la proximidad tipológica entre la primera y la tercera lengua es sustancial en la producción de transferencias. Segundo, las interferencias de la L1 y la L2 en el aprendizaje del léxico de la L3 pueden clasificarse tipológicamente por la forma, el uso y el significado y del error léxico, y además pueden clasificarse en subgrupos más específicos. De esta forma se explica la manera y el origen en los que se dan las interferencias. Tercero, las interferencias léxicas que más se reiteran son las que afectan a la forma léxica, entonces se contabilizan las sustituciones como transferencias más reiteradas. Cuarto, no se encuentran diferencias
en el aprendizaje del léxico del francés como tercera lengua según el sexo de los participantes, porque los 8 grupos participantes presentaron una homogeneidad en la tipología de las transferencias. En quinto y último lugar, aún no se han determinado respuestas concluyentes en lo relativo a la positividad o la negatividad de las interferencias y a su utilización pedagógica. Se pretende indagar en este apartado para elaborar una propuesta que resulte útil para que el aprendiente disminuya el número de interferencias léxicas, evolucionando en su proceso de adquisición de las competencias del francés como tercera lengua. Y para terminar, respecto a las perspectivas de continuidad de la investigación, durante el proceso de realización del estudio surgen ideas de... Entonces, se propone continuar con la clasificación de las interferencias encontradas, profundizando en su categoría léxica, es decir, sustantivos, verbos, determinantes, adjetivos, pronombres, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. De este modo, sería posible averiguar en qué categoría se produce un mayor número de interferencias de la primera lengua y de la segunda lengua. Se ve necesario, a su vez, la creación de un corpus lingüístico de mayor extensión para la obtención de unos resultados que puedan presentar interferencias más variadas, ya que el hecho de realizar una única prueba de un texto descriptivo como fuente de extracción de datos supone que el léxico valorado sea poco variado. Y, en fin, se plantea la aplicación de un método experimental que permita llevar a cabo un estudio longitudinal tanto para analizar las interferencias léxicas, según lo anteriormente mencionado, como para evaluar los resultados de las estrategias pedagógicas que puedan plantearse. Muchas gracias por escuchar. Aprovecho para dar las gracias también a mis directores por su continuo apoyo y quedo a su disposición para cualquier duda o pregunta que deseen realizar. Muy bien, muchísimas gracias a Astrid por su exposición y bueno, a partir de ahora nos quedan 22 minutos que podemos aprovechar para preguntas, debate. No sé cómo quieren pedir la palabra. Pueden pedirlo a través del programa en la parte inferior o pueden pedirlo a través del chat. Nadie es... ¿Pedro? Hola, buenas tardes. Soy Pedro. Yo tenía una pregunta para Judith Sánchez, si puede ser. Sí, realízala. Hola, Judith. Mira, una pregunta sobre la disciplina donde has aplicado el método. ¿Es a lo largo de toda la asignatura o solo en una parte del temario de la asignatura? Y luego también un poco más o menos en qué consiste un poquito más detalladamente, aunque sin profundizar mucho, el modelo de aprendizaje en estaciones, que no me ha quedado del todo claro. Vale. Se realizaron 5 actividades o sesiones WSLA a lo largo de todo el curso de Fisiología, que es una asignatura de 12 créditos en Medicina. Hay resultados de aprendizaje que se solapan por la manera en la que está pensado el currículum. Entonces, cuando había diferentes resultados de aprendizaje que se solapaban entre diferentes asignaturas de ciencias básicas, por ejemplo, Fisiología, Bioquímica e Histología, se unificaban todas en las sesiones de WSLA. Pero todas esas sesiones se realizaban a lo largo de toda la asignatura de Fisiología. ¿Por qué? Porque Bioquímica e Histología son asignaturas de 6 créditos y el temario está mucho más comprimido. Y la estructura, sí, ¿puedo compartir? Sí, claro, por favor. Que sí que es verdad que he ido un poquito rápido. A ver, la estructura es la siguiente. Hay una primera fase que es un trabajo autónomo en casa y la fase 2, 3, 4 y 5 son las propias sesiones WSLA. En el trabajo autónomo se le proporciona al estudiante una semana antes de la sesión un guión con el contenido que van a tratar y bibliografía para que indaguen. Ya en la sesión del WSLA, el día de la sesión, de la práctica, comenzaríamos en la fase 2, nada más entrar al aula realizan un pretest, que es una prueba de aseguramiento para comprobar si realmente se lo han preparado y para obligarles un poco a preparárselo para estar preparados en las estaciones de trabajo.
La fase 3 es una breve explicación del docente sobre cómo van a ir, sobre cómo funcionan las estaciones de trabajo, y los estudiantes se dispondrán en cada estación rotando por ellas, ¿vale? 20 minutos en una estación, 20 minutos en otra, 20 minutos en otra. Generalmente son 3. Durante las estaciones de trabajo se estudia un mismo concepto desde diferentes puntos de vista de las ciencias básicas, y todas esas actividades están hiladas por un mismo caso clínico. Por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano fue la última a la que asistí. Era una persona, era un informático que trabajaba todo el rato pues, con el ordenador y tenía inflamada la zona. Entonces, desde el punto de vista de las ciencias básicas, de una manera holística, veías la aplicabilidad a la clínica. Y luego ya en la fase 4 se proporciona un feedback del docente, se resuelven dudas y si hay algún concepto que quizás se le pueda atragantar más a los estudiantes, se explica también. Y finalmente habrá un post-test. Este post-test es para ver si ha habido una mejora en el aprendizaje desde el pretest al post-test, gracias a las actividades WSLA. Y ya está, en eso consiste. Perfecto, pues muchas gracias. Que mi investigación también va un poco en la didáctica de las matemáticas en la universidad, y también para enlazar conceptos y tal, Sí. pues me ha parecido muy, muy interesante. Me ha gustado mucho. Me alegro mucho. Muchas gracias por tu pregunta. Nada. Tenemos una pregunta de Randy Pérez. ¿Randy? Sí, no, perdón. La pregunta era para la primera ponencia, que después tuvo que irse, pero bueno, me quedó respondida en su propia intervención. Gracias. Vale. ¿Alguna pregunta más? Randy, baja la mano, por favor, para que yo no me descontrole demasiado. Venga, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Entre ustedes mismos no quieren plantearse algo? No puede ser que las intervenciones de sus compañeros no les sugieran ningún comentario, alguna aclaración adicional que quieran hacer de los intervenientes, los ponentes. Judith, adelante. Hola, yo perdí un momento la conexión y no me enteré muy bien de la conclusión de mi compañero. Ay, perdón, no me acuerdo de su nombre. Juan Pedro. Eso, perdón. Habló de que quería preguntarle que por qué cree que los estudiantes, los chicos, tienden a realizar más actividades recreativas y las mujeres más cognitivas. Perdí la conexión y no sé si contestó a eso. Si lo explico. No hay una respuesta clara. O sea, lo que sabemos son los hechos, es que en los distintos estudios las chicas tienden a ir más a actividades cognitivas y los chicos a las recreativas. Yo creo que hay un claro sesgo de género, es decir, los chicos tienden más a las actividades deportivas, teniendo en cuenta que las recreativas principalmente son las deportivas, tanto de grupo como individuales. Entonces, ahí entran actividades como puede ser el fútbol, que sabemos que mayoritariamente, aunque cada vez hay más chicas, pero mayoritariamente es de chicos, baloncesto, que está más o menos igualado. Entonces, yo creo que tiene más que ver con el tema de... Es más, uno de los autores, que es Codina, a su artículo lo llama ellos a jugar y ellas a bailar. Entonces, hablando de ese claro sesgo de elección de las actividades. Uno de los puntos que nos hemos puesto es que se debería indagar más en si es realmente un sesgo sociológico, es decir, que los padres y la sociedad inducimos a que los niños tiendan más actividades deportivas y las niñas más actividades relacionadas con el ámbito cognitivo, teniendo en cuenta que en el cognitivo estamos hablando de idiomas, pero también estamos hablando de música, estamos hablando de pintura, ¿vale? Pero no está muy claro. O sea, de la revisión de los artículos vemos que pasa, pero no hay unas discusiones. Hay discusiones sobre el tema, pero no hay
datos empíricos que nos digan por qué los niños tienden a una cosa y las niñas a otra. Muchas gracias. De nada. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Manuel Olaizola. Manuel, adelante. Manuel. Manuel, si tienes algún problema, escríbelo en el chat. Bueno, pues nada, espero a que escribas y pasamos a Gilmar Ibet Herrera. ¿Me podéis escuchar ahora? Sí, perfectamente. Perfecto. Lo siento, que tengo conectada otra cuenta sin querer al cambiar de sala. Soy Blanca. Perdona un momento. ¿Está hablando Manuel? Manuel, ¿estás hablando? Sí, es que estoy conectada con otro nombre de cuenta, disculpadme, me llamo Blanca. Ah, vale, Manuel es Blanca. Sí. Vale, entonces, Gilmar, vale, espérate, muchas gracias. Bueno, ya está, venga. Disculpadme, Pues Blanca, venga. al cambiar de sala no he puesto correctamente la cuenta institucional. Quería hacer, bueno, una pregunta a colación de la última respuesta de Juan Pedro, que me ha surgido porque dice que sí que hay un sesgo de género, pero yo precisamente trabajo en ámbito extraescolar y mi tesis va dirigida por ahí, pero en edades tempranas, en música, y ahí no hay ese sesgo de género. Entonces, también sería interesante, bueno, lo dejo ahí por si quiere acercarse, ver si el sesgo es, o sea, progresivo, porque en edades tempranas no se da esa diferencia entre géneros, al menos en mi ámbito, que es la música. Y luego la pregunta que le quería hacer era, bueno, me queda un poco de curiosidad por saber cómo era el estudio de campo que tuvo que cancelar por el COVID y si tiene previsto retomarlo el próximo curso. Belén, pues mira, sí que yo he presentado nada más que los datos de primaria, ¿vale? Nosotros el análisis lo hemos hecho primaria, secundaria y eso. Y sí que va aumentando el sesgo, ¿vale? Según los niños y las niñas van creciendo, la diferencia de elección de las actividades va creciendo. Tienden más los chicos tienden más a las actividades deportivas claramente y tratan de dejar las cognitivas. Ellos principalmente, aparte de las deportivas, luego suelen estar en idiomas, ¿vale? Que suelen ser más un ámbito obligatorio más que de elección propia. Y las chicas, aunque como os he comentado, sí que empiezan a participar en ciertos deportes más, sí que siguen manteniendo la parte cognitiva como una elección preferente. O sea, en la parte deportiva, además, hay una parte que no está aquí, pero que de leer los artículos hay mucha bibliografía en la parte de la gente de INEF sobre actividades extraescolares deportivas y el impacto que tiene. Y ahí se ve claramente la elección de los deportes en función del sesgo de género y las actividades deportivas. Con respecto a la segunda que me comentabas, el trabajo de campo que yo he venido haciendo, yo empecé la tesis en 2018. En ese año empezamos una actividad extraescolar de ciencias, de enseñanza de las ciencias, a través de la indagación en un colegio de educación primaria, ¿vale? Empezamos primero en Alcobendas, en un solo colegio, como proyecto piloto, donde impartía una actividad extraescolar los viernes por la tarde de 1 hora de duración. Eso fue el curso 2018-2019. En el curso 2019-2020 conseguimos ampliar a 3 centros más y 5 grupos. Justo en el 11 de marzo, cuando la Comunidad de Madrid suspendió las clases, se suspendió la actividad y desde entonces está suspendida. En principio no creo que la retome porque yo estoy trabajando, o sea, estoy haciendo la tesis doctoral a tiempo parcial, no puedo retomar las clases, entonces lo que vamos a hacer es analizar los datos que tenemos del curso 2018-2019 que participaron 10 alumnos y en el de 2019-2020 que participaron 46 alumnos. Entonces tendríamos una muestra de unos 56
Si bien es cierto que el grupo que empezó en el 2018-2019 también continúa en el 2019-2020. Con lo cual ahí vamos a hacer un análisis longitudinal a 2 años. Y eso es lo que estamos haciendo. Vale, de acuerdo. Mismo. Gracias por tu pregunta, Belén. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Ahora ya no caigo. Perdóname si te he dicho mal el nombre. No te preocupes. Vale, decía yo que muchas gracias a los dos y vamos con la intervención de Gilmar. Bajen la mano Judith y Blanca. Ahora, ¿me escuchas? Sí, Juan perfectamente. Pedro, buenas tardes. Es para Juan Pedro, es un comentario con respecto a la elección de actividades extraescolares. Quería comentarte algo desde la experiencia que quizás en los estudios no hayas podido mirar en base a que muchas actividades extraescolares las escogen los padres o los niños, en este caso, lo que ellos quieran hacer. Pero hay una parte que es recomendada por los mismos profesores, sobre todo en edades tempranas. ¿Por qué se da esto? De acuerdo a esto, a partir de las tutorías que se tienen con los padres, se recomiendan actividades según las habilidades que se ven en clase de cada niño o si hay algún problema de conducta o de necesidades educativas especiales. Entonces, a partir de esas variables, se les recomienda a los padres una u otra actividad extraescolar para los niños. Entonces, no sé si lo has visto en alguno de tus estudios, de los estudios que hayas podido revisar, pero sí es importante este aspecto. La verdad que no tenía ni idea, en los estudios no aparece reflejado. Luego nosotros, yo a raíz de este análisis hemos hecho el estudio a nivel nacional, en el que hemos hecho más de 500 encuestas a través de Google Form. Y una de las cosas que se preguntaba a los padres, que eran los que han respondido a los cuestionarios, es quién elegía la actividad extraescolar, ¿vale? Porque una de las dudas que teníamos es esa, ¿es los padres los que imponen las actividades extraescolares o son los niños los que las eligen? Y curiosamente, mayoritariamente los padres dicen que son los niños, pero luego en el cuestionario que nosotros hemos pasado a los alumnos que participaron, como os he dicho, a estos 50 y tantos alumnos, en los 2 cursos académicos, la verdad que no puedes comparar ambas muestras, ¿vale? Una es de 500 y pico y la otra es de 50 y tantos, y con el sesgo de que ya estaban participando en la actividad extraescolar que habíamos ofrecido, mayoritariamente los niños dicen que ellos han elegido la actividad. Entonces, entiendo el punto que me comentas y, bueno, lo tomamos para seguir indagando en ese aspecto de quién elige las actividades extraescolares y por qué. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. ¿Hay alguna intervención más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Pues bueno, pues yo creo que nos quedan 5 minutos, pero nos los podemos tomar de descanso. Saben ustedes, a ver, que consulte aquí, que volvemos a las 5:15. Pues nada, muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Adiós.